Hola, hola, bienvenidas, queridas. Hola. Contarles que estamos en Facebook, transmitiendo en vivo esta entrevista y también está siendo grabada. Así que ya ahora sí, darles la bienvenida a Pilar, René, Dilcia, em, de, de sus organizaciones, Pilar de la organización Curaca Vivo, Dilcia de la plataforma Cultura Viva Comunitaria y René del Centro Cultural Ananda Mapu. Antes de comenzar, preguntarles cómo están hoy día caluroso. Bastante caluroso hoy día, sí. Bien, muy bien. Pilar, Y por gracias por la... allá. Aquí caluroso, yo salí al patio para refrescarme un ratito. Bien, estamos bien hasta el momento. René, por allá, bien. Sí, también, mucho calor, hacía un domingo ajetreado también, pero bien, así que con mucho ánimo para compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, comenzando entonces, quisiera contarles que esta entrevista se da en el marco de mi investigación que estoy haciendo de tesis de magíster sobre el desarrollo cultural comunitario. Y estoy abordando esta investigación específico en la región metropolitana de Santiago, desde este concepto que aparece en el afiche como ocupación cultural. Entonces, desde ahí surge esta pregunta de cómo ocupamos culturalmente las organizaciones culturales comunitarias, y este término de ocupación cultural lo estoy entendiendo como todo aquello que tiene sentido para la organización desde su cotidianidad. Entonces, todo lo que se hace, todo el despliegue, tiene que ver con esto de la ocupación cultural. Eh, Importante es que dentro de esta entrevista está este objetivo de poder incorporar la visión del centro, pero también la visión como de lo que es fuera del Santiago o de la parte central de la metrópoli. Así que ahí es súper importante poder también contar con esa experiencia desde Curacaví, que es un contexto distinto a lo que sucede en el centro de Santiago, y que me parece relevante de poder también tenerlo como más visible. Entonces, esta primera pregunta que les quiero hacer a las tres tiene que ver con cómo ha sido el despliegue de su organización, cómo ha sido su trayectoria y cómo surgió su organización. Entonces, invitarte, René, desde el Centro Cultural Ananda Mapu, a poder contarnos y compartir estos saberes. Ya, mira, la historia de Ananda es algo como muy simple y es una forma en que nace una organización que se repite mucho en Chile, en las regiones, y es la inquietud de un grupo de personas jóvenes, artistas, que no encontraban un espacio cultural para desarrollar sus actividades, que es una problemática que todavía existe porque el número de espacios culturales abiertos a la comunidad es muy reducido. Los espacios suelen ser cerrados, no están disponibles, si están disponibles son... Entonces, para resolver eso y poder tener un espacio, este grupo de jóvenes se agrupó. Uno de ellos tenía una familia con recursos, una casa familiar, consiguieron el comodato, entre comillas, que en verdad es un arriendo muy barato, y empezaron a levantar un proyecto de manera súper intuitiva en un principio, y después con el paso del tiempo ya ese proyecto se fue convirtiendo en algo mucho más profesional, que implicó a otras personas, además del grupo de los chicos fundadores, que eran bailarines, y fue creciendo este proyecto hasta convertirse en un espacio cultural comunitario que ya tiene 15 años desde que existe la casa y 12 años de personalidad jurídica. Y es un espacio que yo creo que refleja lo que nosotros queremos que sea un espacio cultural comunitario, un espacio en donde que es independiente, que es autónomo, que no depende de una empresa privada, ni tampoco depende del Estado,
ni de las universidades, ni del municipio, pero que tiene una vinculación importante con el territorio que habita, el territorio físico y también el territorio simbólico, y con la comunidad que es bastante diversa. Así es como la historia de Ananda. ¿Y cómo ha sido a través de todos estos años la trayectoria? Si nos cuenta un poquito de eso. Mira, igual el Ananda recién en los últimos, no sé, 3 o 4 años se ha estado visibilizando más. Antes igual era un espacio que lo conocían poquitas personas, lo conocía el mundo de la danza y lo conocían los vecinos, pero no mucho más allá. Entonces fuimos aprendiendo a que teníamos que ser más visibles, más abiertos a las otras comunidades también. Entonces en un principio, si bien era un espacio como bien dancístico y la mayoría de las cosas que ocurrían ahí tenían que ver con la danza contemporánea, con el tiempo nos dimos cuenta que teníamos que hacer otras cosas también para visibilizarnos más y también para ser más pluralistas, porque Ananda Mapu había nacido justamente por la incapacidad que tenían ciertas áreas del arte para poder tener un espacio. Entonces nos veíamos en la encrucijada que tal vez nosotros estábamos cometiendo el mismo error. Entonces empezamos a abrirnos a, por ejemplo, a las culturas migrantes, a la cultura y a la comunidad de la diversidad sexual, a programadores de libros, a programadores de música, y fuimos como ampliando un poco el universo, que al principio era 100% dancístico, y después ya en Ananda se hace de todo. A esta altura incluso hay una comunidad haitiana que hace sus ceremonias religiosas ahí, que fue algo que fue súper cuestionado por el mundo del arte, comillas, pero nosotros entendemos que la cultura es mucho más amplia que solo el arte. Entonces entendemos que la comunidad haitiana, como vecinos que son, tenían derecho a ocupar nuestro espacio. Y si ellos podían aportar con su cultura, más allá del tema de la religión, si ellos podían aportar a nuestra forma también de verlos y de conocerlos, eran súper enriquecedores. Entonces, también se aceptó que ellos fueran parte de la comunidad que ocupa Ananda Map. Y así, pues, o sea, en el fondo se volvió de un espacio cultural que tenía un territorio simbólico, que era la danza, y una comunidad también simbólica, que eran los bailarines, se fue abriendo a convertirse ya en un espacio cultural que también es territorial y que recibe las propuestas de los vecinos. Tratamos de trabajar desde hace 2 años ya en una programación participativa, que es una forma en que los espacios culturales pueden empezar a comunicarse de manera súper horizontal con los vecinos, y encontramos que teníamos muchos vecinos artistas y muy talentosos y que querían hacer cosas, y empezaron a hacer propuestas programativas súper interesantes, y la verdad es que solo hemos enriquecido nuestra programación con el aporte de los vecinos. Entonces es una experiencia súper gratificante. Muchas gracias, René, por contarnos todo eso. Claro, como yo te escucho y dan ganas de, como de saber mucho más. Son hartos años del Ananda. Yo personalmente lo conocí hace bastante años por medio de la capoeira, y claro, tiene un montón de aristas en lo que se ha hecho a través de los años. Así que muchas gracias por compartir esta primera respuesta a esta pregunta que hacemos. Pilar también quisiera hacer esta misma pregunta sobre cómo ha sido el despliegue de su organización, la trayectoria y cómo fue que surgió Curacavivo. Bueno, gracias por el espacio que nos das, primero que nada, y contar que Curacavivo nace casi por casualidad, diría yo. No era algo que estaba planificado. Yo vi una publicidad de la biblioteca de un taller de gestión cultural, y asistí por curiosidad junto a otras personas de diversas, digamos, ámbitos, vecinos de distintas partes, de todo tipo con distintas, digamos, intereses. Habían profesoras, historiadores, hasta un concejal había,
y algunos amigos de algunas organizaciones, como de la Orquesta Filarmónica, de la Biblioteca de Curacaví. Y en ese taller de gestión cultural se formó un grupo eh, que, que rescató un estudio que hizo Servicio País Cultura en el año 2014 en Curacaví, donde daba un diagnóstico no muy alentador de lo que era la cultura en la comuna. Daba un diagnóstico de una ciudad dormitorio con muy pocas actividades culturales, y las actividades culturales que habían eran muy poco visitadas. La gente iba a ver a sus parientes, digamos, que estaban en la actividad y se iban. No había como una programación de actividades culturales, no existían actividades culturales en general. La gente sale a trabajar a Santiago, a Casablanca, a Melipilla, y llegan a dormir. Entonces, además el diagnóstico decía que se estaba perdiendo un poco ese patrimonio cultural y material, digamos, que todos los pueblos tienen. Frente a ese diagnóstico, nosotros nos sentamos a pensar qué podríamos nosotros como personas comunes y corrientes, vecinos, poder hacer, y decidimos tratar de organizarnos de alguna manera. Y al principio queríamos actuar así nomás, no teníamos intención de formar una organización, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que las autoridades no nos iban a recibir si no teníamos una personalidad jurídica, que yo creo que es lo que le pasa a muchas personas. Así es que invitamos a diferentes vecinos a apoyarnos, porque necesitábamos más socios de los socios que se piden para poder hacer una organización social. Y de ahí partimos, digamos, con diferente apoyo de diferentes personas que querían que se hiciera algo cultural en la comuna. Ahora, justo se dio la casualidad, digamos, de que entramos cuando se quiere desarrollar un laboratorio de organizaciones culturales comunitarias de la región metropolitana por parte de Red Cultura. Y nos invita en ese tiempo el Consejo Nacional de la Cultura como una organización más, donde conocí a Vilcia y habían otras organizaciones de la región metropolitana, y trabajamos ahí el tiro recién, digamos, conformados durante un semestre completo con 15 organizaciones, y fue bueno, y fue rápido, porque el aprendizaje fue muy rápido, porque estábamos recién conformándonos, y conocimos organizaciones potentes, con ideas muy interesantes, con trabajos súper enriquecedores. Y esa actividad finaliza con un encuentro interregional en la región metropolitana y la Araucanía, que duró 3 días. Desde ahí nosotros, bueno, pasa como en todas las organizaciones, que mientras la persona, digamos, que dirige, que en este caso era yo, digamos, la presidenta y la que estaba ocupada en esas actividades, no tenía tiempo de estar en todas las cosas, así que hemos ido como por etapas. Después de eso estuvimos trabajando en lo que nosotros pensamos que podríamos ayudar. Digamos, consolidó lo que se pudo. En los equipos que se lograron conformar dentro de las personas que estábamos, y formamos un museo fotográfico comunitario itinerante, que lo hemos ido mostrando en distintas partes de la comuna cuando nos invitan. Y además una agenda cultural de Curacaví, tratando de promocionar las actividades y de que toda la gente se entere cuando hayan actividades y puedan participar, y ojalá idealmente poder conformar digamos, un paquete de actividades semanal o mensual. Ha sido difícil, ha sido complejo, pero
ahora se están retomando nuevamente actividades por lo de la pandemia, por lo que pasó en octubre. Ha estado más lento. Pero esas han sido nuestras actividades constantes de publicitar las actividades que se hacen en la comuna, todas, las del municipio, las de los centros de alumnos, las que sean de juntas de vecinos, cualquier actividad que haya. Si no tienen un afiche, nosotros se lo hacemos, lo ayudamos a hacerlo y hacemos correr, digamos, la agenda constantemente. Y eso ha sido un poco la actividad que hemos logrado concretar. Hemos aceptado todas las invitaciones que hemos tenido, locales y no locales, y hemos ido a todas las actividades que hemos tenido. Hemos hecho algunos talleres de pintura para niños, un concurso por ahí, algunos talleres de gestión cultural que hemos logrado concretar con Red Cultura, con la Mesa de Organizaciones Culturales Comunitarias también. Todas esas actividades se han ido gestionando por intermedio de la organización. Y externamente, el año 2017, después del 2015 que participamos en este laboratorio, recibimos una invitación a un encuentro regional en donde se autoconformó una red de organizaciones culturales comunitarias, en la cual Curacavivo participa, y el año 2018 se conformó la Mesa de Organizaciones Culturales Comunitarias, donde también estamos participando, pero pasa lo mismo que pasa con las organizaciones, que somos casi las mismas personas las que estamos en la mesa y las que estamos en la red, entonces eso enlentece un poco lo que uno puede hacer, porque no podemos estar en las dos partes. Pero ha sido vertiginoso, diría yo, para una organización tan nueva, pero hemos aprendido harto. Eso ha sido un poco el recorrido que hemos tenido hasta ahora. Muchas gracias, Pilar. Sí, claro que han tenido harto recorrido ahí y con altos y bajos por lo que yo percibo, como con hartos desafíos también. Sí, ha sido difícil porque hemos tenido al mismo tiempo de tener que darnos a conocer y de tratar de conformarnos dentro de la comuna, hacer lo mismo afuera. O sea, las dos cosas al mismo tiempo, en paralelo, ha sido bastante trabajo. Muchas gracias por compartir esta primera mirada. Quisiera invitarte, Dilcia, también a poder compartir también esta respuesta a esta pregunta sobre cómo ha sido el despliegue de la organización, cómo ha sido su trayectoria y cómo fue que surgió esta plataforma Chile de Cultura Viva Comunitaria. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, si bien es cierto, yo pertenezco a la Asociación Cultural Plataforma Chile de Cultura Viva Comunitaria, pero a mí me interesa también dejar de manifiesto que yo procedo de una organización territorial, que es el Círculo de Escritores de la Legua, ¿ya? Que desde ahí nace un trabajo que nosotros elaboramos en el territorio, que tiene que ver con la gente, con enseñar, con hacer talleres para mejorar la escritura, que tiene que ver con el poder facturar nuestros propios libros, ¿ya? Y que sean de acceso a la comunidad, a los escritores más emergentes y de mayor acceso económico, ¿ya? Porque como nos ganamos un proyecto FOSIS el año 2014, entonces compramos imprenta y tenemos ese tipo de facilidades como para poder, para que la gente que quiere escribir y quiere tener un libro lo pueda hacer a menor costo. Esa es una de las organizaciones que transitan acá en el territorio y que ya nosotros estamos desde el 2006
¿ya? Y junto con eso también emerge un taller literario, que es como un apéndice del Círculo de Escritores, que también lleva un tiempo en el territorio, que eso ya cumple, digamos, actividades más específicas que tiene que ver con el perfeccionamiento del escribir, y también de invitar a la gente a que se sume y puede escribir sus pensamientos, sus reflexiones, sus ideas, etcétera. O sea, expandir el campo de la literatura, que no es algo impensable ni imposible de realizar. Con eso, nosotros como Círculo de Escritores nos conformamos también dentro de lo que es el Consejo de Organizaciones Culturales de La Legua, que está conformado por todas las organizaciones, o la mayoría de organizaciones de La Legua, que están los comités de allegada, están los clubes deportivos, están las juntas de vecinos, están el Comité de Derechos Humanos, en fin. Están algunos ferianos, o sea, las ferias libres. Hay una cantidad de organizaciones bien importantes dentro de lo que es el Consejo de Organizaciones Sociales y Culturales, y que desde el año 2014 empezamos a trabajar con la municipalidad en ese tiempo, ¿ya? Con los presupuestos que venían llegando desde ¿cómo se llama esto? Desde el gobierno central, pero es un alero, no recuerdo cómo se llama. ¿Del GORE será? No, Pero bueno, un no fondo importa, estatal, ya. claro. El asunto de que venían designados para acá por el hecho de ser población de alto riesgo, de ser de alta vulnerabilidad, etc. Y se dieron muchos proyectos en los cuales se han implementado y ha ido creciendo el tema de la organización. Bueno, desde ahí, esa es como la historia desde donde yo me empiezo a posesionar en diferentes ámbitos de lo que es la organización cultural, porque desde ahí a mí me invitan a participar al primer encuentro nacional o regional de cultura viva comunitaria, y ese que se hizo en la Biblioteca de Santiago. Y bueno, yo a ese no pude asistir por trabajo, creo, no me acuerdo, no pude asistir. Pero después, más adelante, en el 2015, yo me sumé a Cultura Comunitaria porque me invitaron nuevamente a participar ya activamente como miembro de Cultura Viva Comunitaria. Y justamente ese año, nosotros como Cultura Viva Comunitaria fuimos al segundo congreso latinoamericano de Cultura Viva, que fue en El Salvador. Fue una experiencia maravillosa, conocimos organizaciones de muchos países latinoamericanos, y el darnos cuenta que las necesidades y problemáticas de las organizaciones culturales de Latinoamérica son tremendamente similares a las nuestras, ¿ya? Con una mayor o menor pobreza en los países, pero las necesidades y las demandas son las mismas. Entonces, bueno, conocimos parte de El Salvador, que para mí fue una experiencia muy, muy hermosa. Hubo más de 500 representantes en esa oportunidad en San Salvador, y donde las proyecciones y los objetivos son favorecer el autoconocimiento colectivo de las organizaciones, de las redes y los procesos latinoamericanos. Entonces, también es propiciar el fortalecimiento de las redes, ¿ya? Definir estrategias en conjunto con todas las redes latinoamericanas para poder ser, digamos, una fuerza, una fuerza dentro de los territorios nacionales y latinoamericanos. Después, bueno, nosotros seguimos
acá nos vinimos con un montón de aprendizaje y intentamos entregarlo a la mayor cantidad de organizaciones culturales acá en Santiago, en la región metropolitana, en algunos territorios con los que nosotros en ese tiempo estábamos trabajando, que era Los Prados, La Pintana, La Granja, La Pintana, San Joaquín, Santiago Centro, Ñuñoa y varios otras comunas que estaban con nosotros trabajando a través de las organizaciones. Ir entregando información, entregando y haciendo también ferias y haciendo talleres y capacitación y entregando elementos para que las personas en sus territorios ejerzan la fuerza que pueden tener en una organización. Porque en muchas organizaciones nosotros nos encontramos que las personas muchas veces no participan en los proyectos porque no saben hacer proyectos, ¿ya? Porque hay que tener una terminología definida, etcétera, etcétera. Y también empezamos a también hacer ese tipo de talleres de capacitación y formación en proyectos, en liderazgo, y etcétera. Pero también Cultura Viva tiene los objetivos de, aparte de fortalecer, trabajar por las demandas que tiene que ver con los presupuestos permanentes para las organizaciones. Ojalá se pudiera lograr. Perdón. Crear una ley para cultura comunitaria. Ojalá poder erradicar la concursabilidad, que solo aumenta la discriminación entre los territorios y las organizaciones. Y después de eso nosotros también fuimos a Mendoza, que ese fue el tercer congreso latinoamericano. Yo solo llegué a Mendoza porque una estaba enferma y la otra que consideraba que no era muy... Se me secó la garganta. No era muy... la caravana, bueno, porque se hizo explicarle. Nosotros llegábamos a Mendoza y luego de Mendoza se hacía una caravana hasta llegar a Buenos Aires. Mucha gente llegó hasta Mendoza solamente y después nos devolvimos, algunos a sus países y otros acá a Chile. La caravana, para mi gusto, según mi opinión, le quitaba fuerza porque mucha gente se quedó en Mendoza y se iban a los pueblos, en los pueblos había otra gente, después se quedaban ahí, entonces, digamos, había como... no hubo un lugar donde agrupaba a todo el mundo, sino que era como una... bueno, para mi gusto se perdía fuerza, ¿ya? Yo sentía que al final iba a llegar poca gente a Buenos Aires. Creo que no fue así, pero hubo harto inconveniente en ese encuentro. Sin embargo, la fuerza de las organizaciones culturales son iguales importantes y también se hicieron conclusiones y para el siguiente Congreso Latinoamericano, que es en Perú, y el posterior en México. Ese es más o menos el despliegue de la organización Cultura Comunitaria y de cómo yo por lo menos llegué a ser miembro y a participar de esta organización. Pero destaco que yo parto desde mi territorio, de acá, y voy participando con más organizaciones para lograr llegar a cultura comunitaria. De una organización, después del Consejo de Organizaciones Culturales, después a Cultura Viva Comunitaria y a los congresos latinoamericanos de Cultura Viva, ¿ya? Es decir, hay redes, y en las redes uno se va logrando poder ir cubriendo mayores territorios. Eso, más o menos.
Muchas gracias. Sí, algo que a mí me parece que es como común entre sus tres organizaciones tiene que ver con esto, que aparte de participar como en su organización, como en Andamapu, Curacavivo, la organización de escritores también, aparte participan en redes, y creo que esa por lo menos ha sido también una experiencia em, que no la había abordado así tan profundamente en las otras entrevistas, así que muy agradecida también Mira, de poder tener una esa cosa perspectiva. que, disculpa, una cosa, Francisca, que tiene que ver con esa misma red que tiene, que debido a participar en cultura comunitaria, y yo creo que a Pilar también le pasó lo mismo y a René, nos convocan para participar de este encuentro donde se crea la Mesa Metropolitana de Organizaciones Culturales Comunitarias, ¿ya? Entonces, y desde ahí yo me quedo con cultura comunitaria de San Joaquín, que es lo que nosotros trabajamos acá en el territorio. Pero también tenemos contacto y redes con las otras culturas comunitarias de la región metropolitana. Es Sí, decir, importante hay una igual. red tremenda. Importante, claro, las redes. Bueno, en este como camino, como he ido llegando ahí, invitarte, René, desde Anandamapu, a poder conversar sobre cuáles son las dificultades que han tenido en este tiempo y también, muy importante, cómo las han podido enfrentar, cómo las han podido superar. Me parece que desde ahí muchas organizaciones también que puedan posteriormente o que estén viendo esta entrevista pueden también tomar su experiencia para nutrirse de ella. Ya, sí, mira, es súper importante como definir las dificultades que nacieron a partir primero del estallido social. Para nosotras, las organizaciones que estamos cerca de la Plaza Dignidad, fue súper difícil. Y después el tema de la pandemia y del cierre obligatorio de los espacios culturales nos terminó un poco de hacer el año, este 2020 se volviera una pesadilla para nosotros. Hubo muchos espacios culturales que lamentablemente se quedaron en el camino y la única forma en que nosotros logramos sobrevivir fue la organización con otros espacios culturales y el apoyo entre los compañeros para gestionar, por ejemplo, plazos para pagar arriendos o plazos para pagar las cuentas básicas, organizarnos también para ayudarnos a postular a los recursos que este gobierno solo dio auxilio al mundo de la cultura a través de fondos concursables. Y nosotros, como la Red de Espacios Culturales Independientes de Santiago y como Red NECA, que es la Red Nacional de Espacios Autogestionados, nos hicimos como tutoriales y ayudantías y nos acompañamos en los procesos de postulación para que los compañeros que podían postularan y gracias a Dios igual todos los que postularon ganaron. O sea, fue un buen proceso de ayuda para que muchos espacios no cerraran. Nosotros estamos sentados como red en dos mesas técnicas. Como red estamos sentados en la mesa de espacios culturales, en donde se representa todos los espacios culturales, y como Anandamapu, como espacio cultural comunitario, estamos en la mesa comunitaria, en donde también se levantaron acciones y gestiones para ayudar a los compañeros dentro de las medidas. En el caso de la mesa de espacios en Santiago, nosotros pudimos levantar un apoyo que era de 500.000 pesos por espacio, que pudiera levantar una instancia de autoformación en donde pudiera a los otros espacios enseñar técnicas o capacidades que no todos tenemos, porque la mayoría de los espacios culturales no cuentan con un gestor cultural y las experiencias a partir de los artistas que empiezan a aprender temas sobre gestión y producción, pero que no han estudiado o que no tienen las capacidades o no sé, la expertise. Y hay otros espacios en donde sí hay gestores culturales profesionales o personas que se han especializado en temas de gestión y que nos pueden ayudar, sobre todo con los temas de la digitalización, que ha sido algo muy difícil para la mayoría de los compañeros.
el tema de levantar programación digital y competir entre nosotros con esa programación también ha sido súper perverso. Entonces la idea, en vez de competir, era apoyarnos con nuestra programación y poder mejorar nuestra programaón, y ya que no estuviéramos todos programando a la misma hora la misma cosa, sino ir variando y poniéndonos de acuerdo para en el fondo no perder los públicos. Y eso fue súper bueno. Creo que el trabajo en equipo, el trabajo en red es súper importante para poder sobrevivir a esta crisis que estamos viviendo, en donde la gente se ha dado cuenta de lo valiosa que es la cultura y lo necesaria que es la cultura, más allá de los conceptos artísticos, también en los procesos culturales que son populares, pues, en los procesos comunitarios. Mucha gente no ha tenido problemas de salud mental justamente porque ha estado consumiendo cultura, y eso tiene que ser validado por el Estado, pues. Lamentablemente no lo ha sido, pero a través del trabajo que hemos podido hacer en las mesas de diálogo, se están dando pasos seguros pero lentos, que seguramente en el futuro, ojalá no tan lejano, pueda ser un progreso en eso, pues la visibilización de nuestro trabajo como espacios culturales comunitarios. Sí, yo también he visto mucho que, claro, que es a través de las personas que están en el cuerpo, en la cultura, como tú dices, como interactuando de alguna forma. Yo también he visto que, que la salud mental está cuidándose, digamos. Claro. Así que me alegro que hayan podido encontrar alguna forma de poder adaptarse a los contextos actuales, porque ha sido difícil para varios espacios y como tú dices, es muy triste que muchos se han quedado en el camino. Sí. Pilar, también quisiera invitarte a, a contarnos sobre aquellas dificultades que han tenido y cómo han podido enfrentar estas dificultades en Curacavibo. Bueno, yo creo que las principales dificultades que hemos tenido desde el inicio han sido el financiamiento y la falta de infraestructura en la comuna. Cosa que no es nueva, porque no mencioné la parte anterior porque estaba preocupada del tiempo, que también nos ha tocado participar en encuentros nacionales y compartir con otras comunidades, digamos, y casi siempre se comenta, digamos, que las realidades son muy similares. Financiamiento e infraestructura vendrían siendo como los grandes problemas que tienen todas las comunas en todas las regiones del país. Ahora, tampoco mencioné que entre septiembre y octubre estuve participando en unos seminarios de cultura comunitaria, mujeres, géneros y diversidad, y de políticas culturales, todo en el marco del Congreso Latinoamericano de Cultura Biocomunitaria, que se tuvo que hacer igual que todas las actividades online. Y también las realidades de estos 10 países que participaron son similares a las nuestras. O sea, la cultura no está dentro de las principales necesidades, digamos, que están consideradas con presupuesto. Dentro de eso, nosotros hemos tratado de funcionar desde el principio online, porque da justo la casualidad de que yo soy de profesión ingeniero informático. Entonces, lo que yo podía aportar dentro de lo que eran mis conocimientos justamente era eso, y pienso yo que parte de la gestión también. Ese era como mi aporte, mi fortaleza, y en eso montamos un tiempo todo online, el museo fotográfico, que después lo tuvimos que bajar por asuntos de financiamiento, porque el desarrollo lo hacía yo y teníamos dificultades para mantener, para pagar, etc. Así que finalmente decidimos imprimirlo y lo hacemos itinerante. Cuando nos invitan, vamos y llevamos todas las imágenes, y el año pasado, ¿sí?
el 2019, nos tocó justo en octubre, que Red Cultura nos dio a varias de las organizaciones que estábamos participando en la mesa, digamos, a raíz de que estábamos participando en la mesa, nos favoreció con algunos talleres. Y nos tocó desarrollar en pleno estallido social un taller de identidad, que es una de las cosas en las que trabajamos con el museo, de identidad y memoria, y hicimos un taller práctico para tratar el mismo tema. Fue complejo, fue difícil porque estaban las carreteras cortadas, la gente no había el mismo ánimo, no, fue difícil hacerlo. Tampoco teníamos dónde hacerlo, porque aquí no hay espacio. Hicimos la parte, digamos, de teoría, por decirlo de alguna manera, en un salón en el municipio, el día 18 de octubre, me parece. Y logramos terminar finalmente, bueno, y esto no lo mencioné, fue en conjunto con otra organización, siguiendo la línea de las redes, que fue la Corporación Cultural La Feria de los Espejos. Ellos hicieron el taller, nosotros coordinamos, conseguimos la gente, los espacios y acompañamos, y después dejamos, digamos, porque el taller era de mosaico, pero nosotros decidimos transformar ese taller de mosaico en hacer un mural grande que quedó instalado en una zona rural que se llama Cerrillos, donde las mismas personas de Cerrillos colaboraron, la comunidad, son 2 comunidades entre medio de este sitio donde se montó el mural, con la autorización de las personas que administran ese sitio, que lo dejó una capilla que se retiró del lugar, pero quedó en administración de las personas que viven ahí. Y ellos gentilmente, digamos, con la parroquia nos permitieron hacer ahí varias actividades. Estuvimos como 2 meses trabajando con la gente, en silencio, digamos, y avanzando con ese mural que quedó y está, digamos, disponible para que toda la gente lo vaya a visitar. Fue harto trabajo, pero nos sirvió a todos los que estábamos trabajando como para volcar un poco ahí, digamos, toda la energía que teníamos de las preocupaciones, de las cosas que estaban pasando. En general, las complicaciones han sido esas, el financiamiento y la infraestructura. Ahora, con los tiempos que se vienen, mientras no salgamos del problema, digamos, de salud, he estado reconsiderando que en realidad tenemos harto espacio para trabajar, porque como es campo, digamos, podemos hacer actividades relacionadas a lo que es la vida acá en el campo, al aire libre. Otra dificultad que quería mencionar ha sido participar en las actividades metropolitanas, porque siempre se abre el espacio para que la gente vaya, pero cuesta mucho que la gente de acá vaya, porque está el tema del transporte, el costo del transporte, las horas de viaje para ir a la actividad, en representación, a un curso, a un taller. La gente en general no destina ni el tiempo ni el recurso como para trasladarse, y menos si hay que ir a otras, digamos, comunidades rurales. Es complejo, eso también es una dificultad, el que nosotros estamos entre 2 peajes y eso tiene un costo, no solamente de plata, sino que además hay horarios en que los buses dejan de funcionar. Entonces, aunque la gente quiera ir a una actividad, por ejemplo, hubo una actividad de Plácido Domingo, me parece, sí, y los buses cortan el tránsito antes, entonces la gente no podía ir, no habían buses, aunque hubiera una invitación a una actividad gratuita, digamos, no se podía ir. Finalmente se lo solucionó y la Corporación Cultural consiguió un bus, pero si no lo hubiera conseguido, la gente, aunque le regalen las invitaciones, no puede ir.
tenemos esas limitaciones de que el costo además es alto, el costo de vivir acá en cuanto a transporte. No solamente el que tiene bus, el que tiene auto, el peaje, la benzina, el peaje que sube todos los años. Es complejo acceder a la cultura de esa manera porque no hay espacio, no existe mucho financiamiento y no se puede uno trasladar tampoco. O sea, yo puedo, por eso lo he hecho y he tratado de que ese esfuerzo, digamos, se concrete en algo. Pero en general la gente no puede hacer ese gasto de tiempo y de lucas, digamos. Entonces sería mejor acercar la cultura acá a la zona rural y que la gente tuviera mayor acceso a la cultura estando acá. ¿Cómo? Bueno, eso es un trabajo de las autoridades, pienso yo. Ahí hay que creer. Es la pega que tienen que hacer. Muchas gracias, Pilar, por compartir todo eso. Claro, se hace bien dificultoso el costo, que es algo que conversábamos antes, ¿cierto? De los traslados, de la gente. Yo lo que percibo es que sus dificultades están muy latentes, a veces como que las están pudiendo como sobrepasar, pero están ahí. De hecho, disculpa, María Sí. Pinto, no pudo participar en esta ronda porque no tiene conexión a internet. Y por el mismo motivo no pudo seguir participando en la mesa porque no podía conectarse. Entonces, ya es una dificultad que te corta, en esta situación te corta la forma de poder participar, quedas afuera el tiro. Yo te agradezco mucho por recordar eso, porque ya también quedando aquí es parte de lo que yo también voy a mencionar a lo largo de esta investigación. Así que muchas gracias por recordarlo, por mantenerlo ahí presente. Quisiera invitarte, Dilcia, también a contestar esta pregunta respecto a cuáles son esas dificultades que han tenido y cómo han podido superarla. Mira, yo escuchando a la chiquilla acá, a Pilar y a René, sí, o sea, tienen ¿cómo se llama? La problemática de la infraestructura, de los presupuestos, de la autogestión, que yo no creo en la autogestión porque, digamos, es una situación de quitarle plata a la economía doméstica para financiar las actividades finalmente. En la Junta de Vecinos, en las organizaciones culturales, etcétera. No hay plata y uno ya dice, ahí hay 10.000 pesos, ahí hay 20 o qué, 5, qué sé yo, lo que sea. Y esa es plata que es de una casa. Entonces eso es un autofinanciamiento finalmente lo que se hace con las organizaciones culturales. Pero yo creo que esas son las dificultades que ha sido de forma histórica en el país y en lo que estaba mencionando delante en Latinoamérica. Y mientras no se implemente en la educación la cultura como ramos obligatorios, digamos, vamos a seguir con lo mismo porque por ejemplo, una organización, nosotros queremos hacer actividades en la granja, ¿ya? Y hacemos convocatoria y tiramos afiches y tiramos folletos, etc. Y concurren 20, 30 personas cuando nosotros esperábamos 100, supongamos. Entonces, no hay una... en la comunidad no hay una educación, entre comillas, ¿ya? Porque educación, entre comillas, lo voy a poner, de lo que es cultura. Pero resulta que nosotros no podemos olvidarnos del por qué estamos en esta situación, que tiene que ver con nuestra historia también.
que tiene que ver con una despolitización, que tiene que ver con un individualismo, que tiene que ver con un sistema de consumo, que tiene que ver con todo aquello que nosotros hoy día estamos viviendo. Entonces, eso no podemos soslayarlo ni dejarlo pasar en que nos vamos a remitir en que hay problemas de presupuesto, que hay problemas de... Claro que los hay, siempre los han habido, pero también tiene que ver con eso, tiene que ver además con la solidaridad, con la generosidad de la gente, tiene que ver con un montón de cosas que en el estallido social se vuelve a recuperar estos espacios un poco olvidados, o bastante olvidados o dormidos, ¿ya? Y se empiezan a recuperar organizaciones, se empiezan a levantar generosidades, solidaridad, se empieza a hacer un tremendo trabajo en la población debido al estallido social, ¿ya? En los territorios se empiezan a organizar de otra forma, se empiezan a activar, etcétera. Pero, llegada la pandemia, todo eso quedó trunco porque cuarentena, no hay trabajo, cesantía, etcétera. Pero sin embargo, ¿ya? De igual forma, las organizaciones se vuelcan el apoyo a la ciudadanía, en lo que es las ollas comunes, la mercadería, etcétera, etcétera, hacer en las redes sociales, hacer lucatón para gente que necesita urgente un cambio de casa, etcétera. Igual hay redes, y las redes sociales hoy día, las redes sociales juegan un papel sumamente importante, ¿ya? Sumamente importante, porque ejercen presión, ¿ya? A lo que está pasando en la actualidad, ¿ya? Las redes sociales han ejercido presión en el estallido social, han ejercido presión en la pandemia. Entonces, claro que hay problemas, claro que hay dificultades en la organización en general, ¿ya? En general, o sea, todos los problemas que menciona Pilar los tenemos nosotros, todos los problemas que menciona René los tenemos nosotros, y los tiene la organización en general, ¿ya? Entonces, y en el caso de ustedes, Dilcia, ¿cómo han podido enfrentar, superar algunas de esas dificultades? Como para compartir, de repente hay algunas otras organizaciones que se puedan sentir identificadas y decir, sí, como también podría hacerlo de esa forma. Bueno, o sea, la forma en que nosotros lo hemos resuelto es activando redes, y es la única forma, y es tratando de trabajar con la comunidad, y es ir donde el vecino y decirle, ¿sabes? Oye, usted necesita algo, ¿cómo está? Es ir a hacer el puerta a puerta, el casa a casa, ¿cómo están? ¿Necesitan algo? Etcétera, etcétera, para que la gente sepa que hay otras personas que se están ocupando de la problemática en general de la comunidad, del territorio, ¿ya? Pucha, no hay espacio, ya no importa, se hace en una casa, la actividad se hace en un espacio público, en una plaza, en un gimnasio, en un centro comunitario, se resuelve, ¿ya? Hay formas de resolverlo, siempre, siempre van a haber, cuando hay redes, siempre van a haber formas de resolverlo. El problema es que nosotros necesitamos que esto se active mucho más, porque aún hoy día la convocatoria es poca. Aún hoy día la gente que se activa es poca. Entonces, esas son las dificultades, digamos, más o menos. Pero las soluciones están en nuestras manos, o sea, en pedir ayuda, en pedir apoyos, ¿ya? Entre los vecinos, entre los centros, entre los juntas de vecinos, los clubes deportivos, etcétera, etcétera. Activar las redes. Esa es la solución que hay. Muchas gracias, Dilcia. Muchas gracias. Quisiera invitarlas a compartir esta última pregunta, partir por ti, Rene, desde Ananda Mapu. Respecto a lo que conocen de lo que son las otras organizaciones que han estado en esta misma entrevista, preguntarte qué es aquello que tú puedes
relevar? ¿Qué quisieras como poner en valor, reconocer del trabajo de las otras organizaciones que han estado en esta entrevista, de Curacavivo y de Cultura Viva Comunitaria? Mira, yo por sobre todo conozco a las compañeras, más que las organizaciones. Y bueno, de Curacaví Vivo, evidentemente las ganas, el ímpetu que tienen de participar en todo, la voluntad de a veces incluso bancarse esas pequeñas discriminaciones que al final, aunque al resto nos parecen pequeñas, son grandes discriminaciones que tienen que ver con el acceso, pues, que tienen que ver con la conectividad y también tienen que ver con la construcción de un lenguaje, ¿cachai? Porque a veces los compañeros en las zonas más rurales trabajan desde el orgánico y no necesariamente desde el mundo académico. Entonces, a veces yo veo mucha discriminación para con las compañeras por eso. Y en verdad ellas igual tienen la voluntad de seguir trabajando, de a lo mejor hacer vista gorda a esas discriminaciones. Y eso en verdad lo admiro bastante porque hay que ser súper tolerante y hay que ser súper paciente como para poder vivir en ese contexto. Y las ganas siempre pues, de participar, de estar, aunque tengan que atravesar la ciudad, aunque tengan que poner lucas de su propio bolsillo, lo que pasa la mayoría de las veces. Siempre muy participativas y siempre muy responsables. En cuanto a Dilcia y su organización, que está más bien vinculada con la población en donde ella vive, porque Cultura Vida Comunitaria igual es súper grande, pero Dilcia está más vinculada con el ámbito literario y en la Pobla donde está en San Joaquín, en La Legua. Entonces, claro, ahí hay un trabajo súper importante que reconocer dentro de la población, la vinculación con la gente de la población, como por ejemplo levantan talleres literarios, hacen trabajo sobre contextos de cultura que el resto de la gente no hace, que el resto de la gente no valora, que no levanta esa información y ese acervo cultural que es súper propio de una población, por ejemplo. Y por otro lado, también la tolerancia eh, a este mismo tema que sufren las compañeras de provincia y que lo puede sufrir Dilce a partir como de este acervo un poco clasista que hay de algunos compañeros con respecto a la formación académica o al uso del lenguaje en los ámbitos culturales. Sobre todo cuando está en una mesa técnica, sucede mucho que hay gente que cree que sabe mucho más que el otro y en verdad no deberían darse esos temas, ¿cachai? Y yo de verdad valoro mucho como la paciencia y la tolerancia de las compañeras, que es algo que yo no tengo mucho, entonces he aprendido de ellas, ¿no? Como de, allá, ok, tolerar, aceptar, perdonar. Esas son virtudes muy propias de ellas y de sus organizaciones, entonces en verdad lo valoro mucho. Muchas gracias por eso, por ese reconocimiento también. Claro, cuando escuchamos desde el otro lado, creo que también como que llama la atención como, oye, también pone ojo aquí, y esta pregunta me parecía importante también porque es como cómo nos ven las otras organizaciones como en este espejo, sabiendo que atravesamos dificultades similares. Así que muchas gracias por compartir aquello. Quisiera invitarte, Pilar, también a responder esta misma pregunta respecto a la Nanda Mapu y también a la Organización de Escritores y de Cultura Viva Comunitaria. Bueno, de Cultura Viva Comunitaria me parece interesante, es una red paralela a la red que nosotros tratamos de conformar, que pienso que podríamos en algún momento llegar a conformar una sola red. Hay que trabajar ahí, tenemos que trabajar muchas cosas, pero me parece muy valioso que existan y es un trabajo que viene de hace harto tiempo atrás. Y de Dilcia me parece muy rescatable que ella está trabajando en un medio ambiente difícil también, me imagino, y que nunca logramos
concretar ir para allá, queríamos ir para allá algún día. Me parece, yo rescato que yo no podría haber conocido gente como Dilcia, como René, que es de Recoleta, donde hemos estado varias veces, yo he ido varias veces allá, si no hubiera sido por esta red. También como gente del Canal 3 de la Victoria, que quizás yo jamás nunca habría logrado conocer, estando en mi realidad, digamos, rural y mi realidad personal. Creo que eso lo rescato bastante. También agradezco la paciencia a veces de ellas, porque no todos hemos tenido, digamos, no todos tenemos la misma experiencia que tienen todas las organizaciones, y tampoco estamos trabajando por la misma motivación. Nos mueven distintas cosas. Entonces, a veces ahí hemos tenido choques porque, bueno, tú sabes porque también estabas en la mesa, hemos tenido choques porque, bueno, somos todas personas y tenemos distintas formas de pensar, distintas formas de valorar las cosas, y da la casualidad de que justo yo soy apolítica, que no es lo mismo que ser, digamos, ¿cómo es la palabra que han usado varias veces para clasificarnos? ¿Será como apartidista? No es anarquista ni amarillista. Claro, también, eso también la hemos recibido. Pero a nosotros eso no nos va a quitar las ganas de trabajar, porque las ganas de trabajar vienen de otra motivación. Y ese tipo de segregaciones, yo creo que nos impulsan más a querer trabajar por unir a la gente en torno a otras cosas en las que son más fáciles de unir a personas que no van a estar nunca de acuerdo en ciertas cosas. Y yo creo que la cultura y el arte pueden ser una de esas cosas, y que es posible que podamos trabajar en una mesa, aunque no pensemos igual, y nos podamos escuchar, podamos opinar, pero finalmente concretar a eso que vamos nosotros, que es a buscar mejores formas para nuestras comunidades de poder desarrollar esto del arte y la cultura. Entonces, yo invito a trabajar en torno a eso y dejar un poco afuera Eso. Se quedó pegado de repente, ¿no? Sí, sí. A ver, tomemos un segundo a ver si vuelve. Puede que haya sido la Pilar. Sí, puede que se haya caído ella. A ver si puede regresar. Le voy a también hablar por el WhatsApp. Se cayó. Sí. Ay, pucha. Bueno, así A lo como... mejor Sí, está abierto aquí para que ella pueda llegar e ingresar. No tengo habilitada la sala de espera. Bueno, como lo comentaba Pilar, como de esta dificultad de esta investigación y este formato también de entrevista, también tiene que ver cómo poder generar espacios que nos sean gratos de estar. Que sea un ratito agradable de poder compartir y también de poder visibilizar esta diferente experiencia. Parte de cuando estuvimos trabajando en la mesa, personalmente noté que muchas veces no podíamos dialogar porque teníamos lenguajes distintos, diferentes formas de ver el trabajo y la forma en que se desarrolla esta ocupación cultural comunitaria. Así que sin posicionarme como de que ninguna está bien o de que todas están como
sin posicionarme en alguna en particular, quise poder hacer estas entrevistas como también pudiendo visibilizar diferentes experiencias. Sí, la Pilar me pregunta si fue ella. Le voy a decir que sí, que vuelve a ingresar. Quisiera igual terminar con esta pregunta contigo, Dilcia. ¡Ahí volvió! ¡Bien! Bacán. ¿Pudiste Me caí volver? de conexión. Sí, te caíste. Qué bueno que pudiste volver. Le estaba diciendo que, así como tú decías de estas dificultades que hemos visto en el trabajo de la mesa, es que también surge esta investigación de poder visibilizar distintas experiencias y así como poder ampliar la mirada de también que tengamos comprensión de que las experiencias son diferentes. Quisiera, si quieres terminar de contestar esta pregunta que te habíamos hecho, Pilar, respecto a ese reconocimiento ahora en relación a la Nanda Mapu, tal vez. Sí, bueno, como decía, no sé hasta qué parte llegó mi comentario, de que agradezco el poder trabajar juntas, aunque seamos diferentes en muchos aspectos, porque creo que son miles los aspectos los que nos diferencian, y miles las formas en que hemos crecido, las experiencias que hemos tenido de vida, que es lo que finalmente nos conforma como ser humano, digamos. Pero que podemos seguir trabajando y que vamos a lograr concretar eso por lo que estamos aquí, yo estoy segura. Y se lo reconozco, yo estoy segura que las dos van a permanecer hasta que logremos por lo menos concretar en esta etapa, porque nosotras veníamos por un año, ya vamos en 2, y vamos a tratar de entregar en marzo esta posta a otras organizaciones que quieran participar en esto. Pero sí que logremos entre todos concretar eso que nos trae hasta acá, y que somos capaces, y yo sé que ellas son capaces son muy trabajadoras y le ponen todo el ñeque que se puede, y eso lo admiro también. Muchas gracias, Pilar. Espero que lo que queda sea un bonito camino también. Quisiera, Dilcia, invitarte a contestar esta última preguntita respecto a ese reconocimiento de las otras organizaciones, que es aquello que tú quisieras poner en valor. Mira, yo creo que esto para todos y para todas nosotras ha sido un tremendo aprendizaje de partida, ¿ya? Porque cuando uno empieza a dialogar en una mesa técnica o en organizaciones culturales, etcétera, con mucha gente, ¿ya? Hay una obligación de ir aprendiendo de los demás, ¿ya? Y por ejemplo, así bien claramente, yo de la René, yo la envidio profundamente, porque ella sabe hacer proyectos, pero así súper bien. Y eso yo creo que es una habilidad y es un talento que no todo el mundo lo tiene. ¿Ya? Yo puedo tener talento para otras cosas. Pero hay habilidades, son estructuras mentales, son habilidades que tienen las personas que son valiosas, son valiosas. Es organizada, es planificada, y yo creo que ella pone en su organización eso al servicio. Y eso es tremendamente valorable, porque hace que la organización funcione, que sea creíble, que dé credibilidad, que dé confianza, ¿ya? Para los demás, porque estás trabajando en un espacio con otros, en una comunidad, en un territorio simbólico, físico, etcétera. Entonces sí, y eso en el proceso que nosotros llevamos trabajando, uno aprende a conocer
las habilidades y los defectos también de las otras personas, ¿ya? Las habilidades y las fortalezas y las debilidades, ¿ya? Entonces, este proceso ha sido tremendo. Aprendizaje, desarrollo, con Pilar lo mismo, en Curacaví. A mí lo que me pasa es que ellos están lejos de la región metropolitana. Y eso ya es un tremendo obstáculo, ¿ya? Entonces, por lo que ella mencionaba, o sea, la conectividad, la distancia, el trayecto, etcétera. O sea, todo eso son obstáculos para poder interactuar de mejor manera, con más cercanía, etcétera, etcétera. Y también tiene que ver con el hecho de que las personas trabajan desde otra motivación y desde otra perspectiva. Pero junto con eso, ¿ya? Se valora yo valoro en la Pilar y en su organización, que también se trasluce, que es la insistencia en poner sus puntos de vista. Y eso me parece sumamente positivo. Fuera de ego, fuera o sea, con harta fortaleza, con harta humildad, con harto... Entonces, son cosas que las personas tenemos en nuestra forma de ser. Y eso se trasluce en la organización, ¿ya? Como digo, o sea, esto ha sido un tremendo aprendizaje, donde también aprendemos a trabajar en los acuerdos, ¿ya? En las cosas comunes, no en los desacuerdos. Aún, a pesar de que hay personas que son tremendamente egocentristas, ¿ya? Hay personas que anteponen su ego, etcétera, pero igual tratamos de trabajar en el acuerdo, en lo común, en lo que nos une, no en lo que nos desune, porque yo creo que esto en el aprendizaje uno lo ve. Ya al principio que quieren poner el punto de vista, no, que sí, que no, que yo, y el yo, empieza a priorizarse hasta que llega un punto de quiebre, que también tiene que ver con todo lo que ha sucedido en el país, desde el estallido social hasta la fecha, ¿ya? Donde en este estallido social no hay un líder, no hay una cabeza, no hay alguien que esté ahí diciendo, esto es mío, no, este asunto no es de nadie, es de todos. Y lo mismo en las organizaciones, el asunto no es de nadie, es de todos. Y todos como equipo trabajamos, y todos como equipo participamos, y todos como equipo colaboramos, y hablamos, y apoyamos, y etcétera, ¿ya? Entonces yo creo que ese es el asunto, y para mí ha sido de esa forma, un tremendo aprendizaje, un tremendo desarrollo y conocimiento de los compañeros y las compañeras con las cuales hemos permanecido hasta la fecha. Eso. Muchas gracias, Dilcia, también por poder compartir todo esto. Queridas, para ya ir cerrando, quisiera nuevamente agradecerles la disposición con participar, también con querer compartir sus experiencias, sus visiones, poder ponerlas en diálogo. No sé si alguna quisiera decir algo más antes de terminar. Sí, igual darte muchas gracias por la invitación, Fran. Es súper importante como establecer estos diálogos en el mundo comunitario porque, como bien dice Dilcia y Pilar, acá se está trabajando por un bien común, por un camino
para todos. Y todos nosotros, que es tal vez lo más bonito del mundo comunitario, es que somos súper diversos, somos súper diferentes, hay miles de naturalezas distintas dentro de lo que se denomina cultura comunitaria. Es muy, muy, muy amplia y nadie puede decir es solo esto otro, porque además es plástica y va cambiando según los tiempos, según los territorios. Entonces, en verdad, el mantener esa mente abierta a que todo puede ser y que todo esto va cambiando y es un lenguaje súper rico, es como lo más importante. Y por lo mismo está súper bueno esto de que hayan diversos caracteres y diversas personalidades trabajando en el mismo lugar, porque es un reflejo súper puro de lo que es el mundo comunitario, pues. Es igual de amplio, de distinto, diferente, es complejo por lo mismo, porque tiene que ver con un territorio, y los territorios también tienen sus defectos y sus problemáticas. Entonces, claro, es un espejo un poco de lo que es el mundo comunitario y la cultura comunitaria, que me gustaría hacer como el énfasis, que seguro lo han hablado antes en otros programas, en que para mí el mundo comunitario es el origen de la cultura. Desde lo comunitario es donde salen las manifestaciones culturales que después la academia recoge y apropia. Desde ahí salen un montón de movimientos culturales que después se estudian en la universidad y se exhiben en los museos. Entonces, en verdad, darles el valor es súper importante, y es súper importante que la comunidad entera lo entienda, los artistas, el mundo académico, que hay que respetar al artista y al trabajador de la cultura comunitaria. Eso. Muy bien. Muchas gracias, René. Bacán. Dilcia, Pilar, ¿quisieran decir alguna cosita más antes de terminar? Pilar, ¿quieres hablar tú? Sí, agradecerte por la invitación y por destacar a nuestras organizaciones, porque es un espacio importante, va a quedar registrado, donde todos podemos ir viendo cómo estamos trabajando, quiénes somos, y irnos conociendo de alguna u otra manera. Y destacar que han habido varias mesas, perdón que me explique tanto sobre la mesa, pero es que es importante igual mencionar que creo que somos de las pocas mesas que hemos subsistido y que seguimos trabajando, y que vamos a hacer una entrega el próximo año. Entonces, eso, destacar ese empuje y de salir adelante como sea. Y gracias por la invitación y por darnos este espacio para destacar el trabajo que estamos haciendo. Gracias por aceptar también. Sí, gracias por la invitación, Francisca, y gracias a las chiquillas por lo que han compartido también. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la René, ¿ya? Y yo siempre destaco el territorio, siempre destaco la organización cultural comunitaria, porque desde la población, desde de las comunidades, nacen las organizaciones, también son reguladoras, ¿ya? Son organizaciones reguladoras de la comunidad, de lo que sucede en la comunidad, que tiene que ver con, en algunas poblaciones, con el narcotráfico, en otras con la delincuencia, en otras con los abusos, en otras con la droga, en fin, diferentes excesos que hay en las comunidades. Las organizaciones culturales nacen como entes reguladores. Y eso no se puede soslayar, no se puede olvidar. Y eso hace que la comunidad emerja y que la comunidad salga a flote también. Entonces hay un algo que se nos está olvidando, que tiene que ver con eso. O sea, la junta de vecinos, los clubes deportivos, las organizaciones culturales, el centro comunitario, la señora que hace la empanada en la esquina, las que tejen, las que bordan, todo eso tiene que ver con lo que es una comunidad y cómo se va regulando, ¿ya? Y tiene que ver con una cuestión política, tiene que ver con una cuestión social, con una cuestión cultural, con una cuestión económica. No pasan porque sí. Entonces sí es muy relevante el trabajo comunitario en el territorio.
saludar a todas las organizaciones que nos puedan estar escuchando y espero nos podamos volver a ver en otra oportunidad. Eso. Gracias, Francisca. Muchas gracias. Va a quedar esto grabado entonces, o sea, como, bueno, les comenté cuando había empezado a grabar, pero aparte subo después la grabación a la página, así que ahí se puede ver y después va a estar todo también transcrito, como mi objetivo es poder ser lo más fiel y poder como colocar todas estas realidades a lo largo de la investigación, así que también espero que cuando eso esté listo, sea como un producto que dé satisfacción y tenga como sentido con lo que hemos ido conversando también. Voy a entonces a detener la grabación, la transmisión. Ahí sí, y voy a detener ahora sí la grabación.